Familias disfuncionales, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan dos especialistas en la mañana de hoy. Las presentamos: Navidia García, especialista en terapia cognitivo, y también Tibisay Oliveros, doctora en psicología, sexóloga y orientadora familiar. Bienvenidas a ambas. Gracias. Gracias Gracias. por haber atendido nuestra invitación y haber aceptado acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones para conversar sobre este tema tan interesante. A veces escuchamos ese término, es una familia disfuncional, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una familia disfuncional? ¿Qué es o qué se considera una familia disfuncional? Podemos comenzar como ustedes Bueno, quieran. vamos a partir de que, Navidia. como dices bien, cada miembro de la familia tiene una función, una actividad que realizar. Cuando alguno de esos miembros no cumple sus funciones, ya estamos hablando de disfuncionalidad. Estamos hablando de que algo está marchando inadecuadamente. Entonces, de ahí partimos y decimos que hay disfuncionalidad. La mamá no está haciendo lo que le corresponde, o ese papá no está cumpliendo con las normas, o estos hijos están saliendo de lo que se espera de ellos. Entonces ahí vamos a hablar de disfuncionalidad. Cada persona en el grupo familiar tiene obligaciones que cumplir. Y cuando falta un miembro de esa familia, sea el papá, la mamá, y otro asume esa responsabilidad o esas funciones, ¿eso también se considera disfuncionalidad, doctora? Bueno, Todo va a depender, ¿no? Eh, como dice la doctora Navidia, todos tenemos unos roles en nuestra familia, los padres, los hijos, inclusive las personas que quieran vivir con nosotros, que les vamos a dar el nombre de adherente. Todos van a tener unas funciones, ¿verdad? Unos deberes y unos derechos. Cuando una de estas personas, especialmente los padres, no están por alguna razón, llámese porque se murió o porque se fue, hay un divorcio, eh, la disfuncionalidad comienza allí cuando alguien que está en la línea jerárquica por debajo de los padres, en este caso el hijo mayor, que es como normalmente se acostumbra, empieza a asumir este rol del papá ausente o del papá que ya no está, y esto trae otro tipo de disfuncionalidad, porque él está asumiendo un rol y está asumiendo una serie de acciones y conductas que no le competen, que no le corresponden. Y como no le corresponden, el grupo como tal empieza a tener lo que llamamos nosotros un deterioro emocional, conductual, hasta cognitivo, porque entonces empiezan las confusiones de por qué que lo que es mi hermano o mi hermana me está gobernando o quiere poner jerarquía sobre mí cuando él es igual a mí, porque él es mi hermano. ¿Entiendes? Entonces la disfuncionalidad tiene varios elementos, ¿no? Como dice la doctora, primero lo que tiene que ver con el cumplimiento de roles, y lo otro tiene que ver con la organización. Si tenemos una organización que comienza por los padres, luego los hijos, perdón, luego la reunión familiar, luego los hijos, luego los adherentes, cuando esto se modifica, cuando esto se cambia, empiezan a haber también acciones y escenarios disfuncionales. ¿Cuáles son esas consecuencias de las familias disfuncionales? Hablaba de aspectos cognitivos, psicológicos, pero ¿cuáles son esas consecuencias que comienzan a sufrir o padecer ese grupo familiar? Bueno, fíjate, pudiese yo decirte que hay muchas, Okay. ¿ok? Pero específicamente te voy a hablar de algo que tiene que ver mucho con mi otro rol profesional, que es el de sexología. Y nos hemos encontrado con que muchos pacientes que tienen disfunciones sexuales tienen problemas de bloqueos en lo que tiene que ver con su función sexual, tiene muchísimas veces que ver con estas disfuncionalidades familiares. Por haber tenido una crianza y un proceso de crecimiento, ¿verdad? Digamos, fuera de una jerarquía, de una orientación, de un beneficio hacia su autoestima, y esto va a incidir en esta etapa de la adultez, de la adolescencia y de la adultez en su comportamiento. Bueno, hay otros factores como los factores cognitivos, los factores conductuales, que también van a generar cambios de conducta en miembros de la familia, ¿verdad? Por aquel mal funcionamiento, aquella disfuncionalidad que no ha cumplido pues con los parámetros de lo deseado
o de los patrones establecidos. Vamos a tener problemas a nivel escolar. Vamos a tener chicos que cuando tienen que adaptarse a la disciplina del aula, no lo logran porque no saben, no han aprendido a comportarse de acuerdo a pautas que se les dan. Entonces vamos a tener, si hablamos de escolares, vamos a tener problemas de estos chicos a nivel escolar, pero también vamos a tener los adolescentes más rebeldes de lo necesario por cuanto no saben seguir normas. Porque lo principal en la familia es aprender a tener normas de convivencia. Pero cuando hay una familia disfuncional, las normas de convivencia se violentan. No hay un orden. ¿Cuándo catalogamos o cuándo se puede catalogar un comportamiento disfuncional dentro de un grupo familiar? Ok. Hay muchos indicativos. Los primeros indicativos se consiguen en la escuela, ¿verdad? Cuando el educador se da cuenta de que este niño o esta niña no está cumpliendo con ciertas y determinadas normas o hábitos escolares, bueno, y cuando se hace una exploración, nos encontramos con que este niño, bueno, viene de hogares donde tampoco se cumplen normas ni hay una organización como tal. Esos serían los primeros indicativos, ¿no? Y otro indicativo es cuando este niño o esta niña que ya no tiene el funcionamiento que antes tenía por razones cualesquiera, empieza a emitir cambios en su conducta, en su rendimiento escolar, en su comportamiento, en su respeto. Uno de los aspectos más importantes es este niño, este adolescente, que de alguna manera se pone asocial o digamos con una conducta antisocial cuando era un niño o era un adolescente que no presentaba este tipo de características. Entonces empezamos a observar en este niño actitudes que antes no tenía, comportamientos con las personas mayores, con sus iguales, con sus pares que no son adecuados. Y entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta cómo está influyendo posiblemente una situación que tiene que ver con una disfuncionalidad en su hogar en este comportamiento del niño o de la niña. También Sí, podemos, doctora Nadia. también se puede observar cuando por ejemplo, en Venezuela que la familia está centrada en la mamá, pues la responsable, la gran responsable de la familia es esa mamá. Y es un caso muy común, ¿no? Ajá. O sea, en Venezuela siempre se ha caracterizado o hay una característica en particular en las familias que muchas mujeres pues han salido adelante solas Sí. y es mamá, es papá. Porque es una sociedad matricentrada. Entonces, la sociedad venezolana es una sociedad matricentrada donde el rol fundamental de la mujer, o sea, es criar la familia. Pero ¿qué pasa cuando una mamá, aún sabiendo que es su rol, empieza a competir lo que ella quiere como persona y la crianza de los hijos? Entonces, eso puede chocar. ¿Se considera una familia disfuncional cuando es solo ese grupo familiar, no hay papás, solo solo la mamá? Son tipos de familia. Son tipos. Hay familias, porque también hablamos de familias donde hay solamente la responsable es la mamá, pero también nos podemos conseguir familias donde el responsable solamente está un papá. Pero eso no significa que la familia sea disfuncional. Lo que va a causar la disfuncionalidad es que no se cumplan las normas, las reglas, no se cumplan los roles. Eso es lo que nos va a decir que es disfuncional. Yo soy mamá y no me comporto como una mamá. ¿Cuál es mi gran rol como mamá? Proveer a mis hijos de alimento, de educación y generar en ellos normas para que sean seres responsables y ciudadanos. En cuanto yo me pierdo de allí como mamá, ya estoy actuando de manera disfuncional. Cuando yo soy tan permisiva con mis hijos, ya me estoy comportando, ya estoy generando una familia disfuncional. Cuando también soy muy severa con las normas, también estoy generando una familia disfuncional. Porque un niño que es muy consentido, un niño que no tiene normas, y un niño que es muy reprimido, también entonces es un muchacho que puede generar una rebeldía, una agresividad en contra de los que, inclusive, quizás no con su mamá, pero sí con sus otras partes del entorno. Y fíjate que como es tan real esto, que cuando tenemos casos de padres que se tienen que ausentar por su estilo de trabajo o por esta situación que estamos viviendo en el país, que los padres muchas veces se van en búsqueda
Sí. de otros escenarios para vivir Que ha y dejan pasado a la mamá. recientemente, ¿no? Bueno, está pasando muchísimo. Muchísimo. Y dejan a la mamá con los hijos, ¿ok? Una de las cosas que va a considerarse para que continúe la funcionalidad es cuando este papá, aún ausente, deja bien establecido la organización, el cumplimiento de normas, aunque él no esté presente. Puede dejar inclusive a un suplente, que puede ser el abuelo, el tío, donde está el error es en dejar un hijo más en cumpliendo este rol. Pero este papá puede dejar un suplente que tiene que estar bien claro que cuando él retorne, vuelve a ocupar su lugar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en muchos casos, cuando esto sucede, y el padre retorna, o la madre, cualquiera de los dos, ya los hijos no aceptan este señor que tiene un año que se fue, o esta señora que tiene un año que se fue, y entonces empieza la segunda etapa de la disfuncionalidad. Y sobre esa segunda etapa de la disfuncionalidad vamos a conversar en el próximo bloque. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.